A partir de este momento, establecemos contacto con los 4 puntos cardinales de nuestra amada patria. ¡Que viva Bolivia! Inicia Dialogamos para construir bienestar, un espacio destinado a tratar temas estructurales del país. La Huipala es un código de la inclusión. La Huipala es un código de la integración. Porque el análisis y diálogo son la base del cambio. Aruski pasipjañana kasakipunira kispawa. Es un código del vivir bien que nos dice obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Dialogamos para construir bienestar. Bienvenidos. Estimados hermanos, estimadas hermanas, compañeros y compañeras, un saludo fraternal a cada uno de ustedes, a quienes nos siguen a través de estos medios. Dialogamos para construir bienestar. Siempre es el objetivo eso, dialogar para construir el bienestar de todos y de todas, no de una persona, no de un grupo de personas. Sabemos muy bien que la modernidad, el capitalismo, el colonialismo, el liberalismo nos ha traído una sociedad donde son minorías las que piensan sus problemas, la solución a sus problemas, es decir, piensan su felicidad y quieren imponer su felicidad para que el resto también sienta viva esa felicidad que no la viven. En ese contexto, el título de nuestro programa, Dialogamos para construir bienestar. Además de eso, queremos ser plural porque todo diálogo siempre es plural. Cuando no hay diálogo en pluralidad, pues no es diálogo, sencillamente hay un monólogo si se quiere, ¿no? Bueno, vamos a continuar con este programa. Saludamos acá a nuestro hermano Álvaro Alavi, bienvenido al programa, estimado hermano. Un gusto, estimado hermano, y igualmente un saludo a todos los que nos siguen por las redes y esperemos que este sea una jornada de diálogo y reflexión. Gracias, un saludo, estimado hermano Martín Illapa Callisaya. Jalaya, hermano Venecio, Walichi, hermano Álvaro, mucho gusto de estar pues acá en este lugar para conversar, dialogar con nuestros hermanos y siempre encaminarnos hacia la construcción de un Estado plurinacional en la perspectiva de vivir bien, como fue el sueño de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Qué bien, estimado hermano, eso es el objetivo. El objetivo es cómo construimos una arquitectura institucional basada en un fundamento jurídico, es decir, una arquitectura institucional legal que nos permita vivir bien a todos y a todas, ¿no? Ese es el objetivo, ¿ya? Y por eso, como dice la Constitución, es la construcción del Estado plurinacional y del vivir bien, ¿no? Que no solamente es una definición jurídica como la tenemos ahora, que es el punto de partida para seguir avanzando. Vamos a hablar hoy en día sobre la importancia, el valor fundamental del conocimiento. ¿Por qué es importante hablar del conocimiento o del pensar de las personas, ¿no? Y después veremos cómo esto se manifiesta en distintos periodos de la historia. Es un punto muy importante, hermano Venecio, hermano Álvaro, hablar sobre el conocimiento, porque los distintos pueblos en distintos momentos han ido acumulando experiencias, han ido acumulando valores, formas de comportamiento. Pero esos conocimientos, esos valores, esas tecnologías, esas formas de conducta fueron transmitidos de una generación a otra generación. Y eso no hubiese sido posible si no es a partir de lo que en nuestros pueblos también llaman el yate o el yache, o sea, el conocimiento. Entonces, el conocimiento son las experiencias acumuladas, los saberes acumulados, las tecnologías acumuladas que día a día van mejorando nuestra calidad de vida. Entonces, es muy importante el conocimiento para ir acumulando esas experiencias, para ir mejorando la calidad de vida de nuestros pueblos. ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva más de joven? Bueno, pensar y comenzar a crear, eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿no?
a los humanos, o sea, de los animales. Nos diferencia que nosotros pensamos y en este proceso de sentirnos inacabados, en la búsqueda esperanzadora de esperar conseguir algo, una búsqueda de una solución, comenzamos a crear e inventar, y eso es lo que nos diferencia en el sentido de que somos tremendamente creativos. El ser humano, y todos acá tenemos un potencial creativo que no tiene límites. Y si a lo largo de la historia no hubiéramos podido estructurar y poder, sobre todo en este campo solidario, de compartir eso que yo he descubierto a las siguientes generaciones, hace rato hubiéramos desaparecido como humanidad. La humanidad se caracteriza sobre todo por este compartir, algo natural, diría en nosotros, de aquello que conocemos para que las futuras generaciones vivan mejor que las anteriores. Bueno, es muy importante esto que se está diciendo, ¿no? Es decir, los abuelos decían en Aymara, porque sarnakawi pankiwa, lurawi pankiu amuyunakapaj. Es decir, a las personas se las conoce por lo que tienen en la cabeza. Y en la cabecita nosotros, esto que Álvaro decía, que nos diferencia de los animales, tenemos pensamientos, ideas, creencias y también conocimientos, como decía el hermano Martín, que son procesos de acumulación. Estos conocimientos pues nos empujan a hacer de un modo o de otro modo y a configurar un modo de vida. Y si estos conocimientos son transmitidos de generación en generación, pues permite que la vida continúe, ¿no? Entonces, en ese contexto es muy importante, como decían nuestros hermanos, hablar sobre este tema, ¿no? Para entendernos nosotros mismos. Se ha dicho que nuestros pueblos antes de 1492 no tenían conocimiento. El conocimiento, dice, vino de Europa. Entonces tú hace rato decías, no, todos los pueblos han producido sus conocimientos. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día hablar de los conocimientos de los pueblos prehispánicos que la modernidad nos ha hecho creer que no tenían conocimientos? Aquí hay algo bien importante que observar, porque la humanidad, así como el ser humano que piensa, que actúa, que se da cuenta de lo que existe, eso es lo que los estudiosos lo llaman como el Homo sapiens. Ese ser humano tiene alrededor de 160.000 años, ¿no? Y esos años, esos primeros años, también el conocimiento fue germinando como una semilla de a poco, porque el ser humano no empezó directamente a conocer, sino el ser humano es un largo proceso de ir moldeando su cuerpo, su físico, y de ir interrelacionándose con la naturaleza. Y en ese intento de vivir, porque esa es la clave, en ese intento de vivir, fue también transformando su propia corporalidad. Y al transformar su propia corporalidad fue adquiriendo también conocimientos, en un principio básicos, podemos decir, acerca de cómo se comportaba la naturaleza, cómo se comportaban los fenómenos existentes, y esos conocimientos no se acumulan en 2, 5, 100 años, sino esos conocimientos se fueron acumulando en miles de años, Pero esos conocimientos que a un principio eran conocimientos para vivir en comunidad, conocimientos para desarrollar la vida, en un determinado momento esa humanidad se divide en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece un grupo determinado, más o menos hace 8.000 años, en lo que llaman Asia, en lo que llaman Europa, aparecen grupos humanos que utilizan ya el conocimiento, pero no ya para vivir en comunidad, sino utilizan el conocimiento para dominar sobre otras personas. Entonces, eso es lo que los
historiadores llaman, algunos desde una perspectiva occidental llaman comunidad primitiva, otros llaman el primitivismo y otros denominativos lo dan, pero lo que hay que caracterizar ahí que es que en esos tiempos el conocimiento es de todos, ¿no? Entonces en nuestros pueblos también hay determinados conocimientos que no obedece a grupos diversos, no obedece a clases particulares, no obedece a grupos de poder, sino el conocimiento de nuestros pueblos es un conocimiento para la comunidad, es un conocimiento para el aire. Entonces, aquí podemos decir dos cosas bien centrales. Hay un conocimiento que se utiliza para dominar, y eso aparece, digamos, en Asia, en el viejo mundo, como dicen, y eso tiene una duración de 8.000 años, y hay un conocimiento que se genera para vivir en comunidad, para respetar la naturaleza, para desarrollar la vida. Entonces, yendo a lo que tú dices, hermano Venecio, nuestros pueblos, pues para el momento de la invasión del siglo XV-XVI, 1492 o 1532 en esta parte, todavía desarrollamos un conocimiento no para dominar, sino un conocimiento para vivir en comunidad, para vivir bien con la naturaleza, para vivir bien con toda la espiritualidad. Entonces, ese es un primer punto de partida. Luego puedo tocar, digamos, algunos conocimientos relevantes que se desarrollaron en este continente. Perfecto. Hoy en día la juventud, sobre todo, cree y piensa que los pueblos originarios prehispánicos no podrían haber tenido conocimiento, eso como resultado de un proceso largo en educación, ¿no? Entonces, en ese marco, acá el hermano Martín decía, no, pues todos los pueblos producen sus conocimientos y los pueblos originarios habían producido conocimientos para vivir y no para dominar. ¿Cómo tú lo ves esto? Sí, que lamentablemente el sistema educativo tradicional de la República, de la colonia, nos ha tenido un fin y el objetivo ha sido precisamente hacernos creer esa mentira de que los pueblos milenarios de miles de años no tenían conocimiento. Hasta cierto punto podríamos llegar a decir, si no hubiera habido este proceso de descolonización o este proceso del pueblo tomar, el verdadero pueblo estar en el poder, no se hubiera podido dar. Hubiera continuado lamentablemente esta falsa creencia, estas mentiras de decir que los pueblos originarios eran atrasados, eran civilizaciones que no tenían conocimiento. Y hoy, más por el contrario, ya veo muchos jóvenes que ya abrieron los ojos. Muchos jóvenes que se dieron de cuenta que eso es una mentira, que en realidad en la línea, como cuenta el hermano Yapa, todo pueblo tiene conocimiento. Y nuestros pueblos estaban tremendamente avanzados. Cuando llegan los españoles a Tenochtitlán, por ejemplo, una vez que someten a los hermanos allá, lo primero que hacen los españoles es que ordena enterrar la pirámide de Tenochtitlán. Ordenan enterrarlo eso para que luego a sus hijos les digan, a los hijos de los hermanos allá, de los pueblos milenarios, que no tenían y que más bien los habían sacado de la selva, de los árboles, porque eso ya estaba plagado de árboles. Era una montaña. Años después desentierran eso y se dicen, y para construir esta pirámide, pues se necesitaba mucho conocimiento en matemática, en ingeniería, del más alto nivel. Ahí mismo tenemos conocimiento en astronomía muy avanzado, yo diría miles de años más avanzado que el que tenía Europa en ese momento, y ahí nos podemos ir dando de cuenta y abrir los ojos que en realidad nuestros ancestros, nuestros orígenes, viene de gente muy inteligente, muy capaz y que ha logrado hacer unos avances en agronomía, en agricultura, en medicina, que hoy simplemente vemos que eso que ellos habían descubierto ya hace mucho tiempo en nuestros pueblos originarios, hoy el mundo moderno, la sociedad moderna, el hombre occidental se lo quiere apropiar y hacernos ver como si fuera suyo. Bueno, Álvaro decía que nos quieren o nos quisieron y nos quieren todavía hacer creer que los pueblos originarios no habían producido conocimientos, ¿no? Y tú nos dabas varios elementos de cómo se había producido conocimiento para la vida, ¿no? Los pueblos originarios
antes de 1492. En comparación a Europa, en ese entonces, es posible afirmar que Europa había producido más conocimiento, más ciencia, más tecnología en ese periodo, o más bien, como decía Álvaro, que en Tenochtitlán, por ejemplo, habían más conocimiento, qué sé yo, en matemática, astronomía, medicina, etcétera, y cómo estaban en Tahuantinsuyo, por ejemplo. Es que ese es un mito muy difundido que nos han inculcado desde escuela, del colegio, en las academias, y hoy mismo ese mito en las universidades más importantes, no solamente de acá, de todo lugar, se sigue manteniendo de que los conocimientos de este continente de Abya Yala eran relativamente bajos. O sea, han creado el mito de que aquí existían caníbales, de que aquí existían salvajes, de que aquí existían bárbaros, y que en realidad nosotros deberíamos estar agradecidos porque Europa nos trajo la tecnología, el vivir adecuadamente, con buenos modales, con tecnología avanzada, y eso está pues muy fuerte arraigado en nuestras mentes, pero a partir... Nuestros abuelos siempre dijeron que nuestra civilización tuvo elevados niveles de conocimiento y de tecnología, pero como eso no aceptaban en la universidad, porque la academia siempre te dice fuentes, ¿dónde están tus fuentes? Y cuando le dices, no, es que eso me ha contado mi abuelo, mi abuela, no lo valoran. Entonces, lo que siempre tienes que hacer es citar fuentes de autores supuestamente que han estudiado el método científico, el conocimiento científico, y si les citas a ellos, recién tiene validez. Entonces, últimamente, en Europa también hay espíritu crítico, ¿no? Cientistas sociales críticos, historiadores críticos, y uno de ellos, por ejemplo, es Jacques Weatherford, que escribe un texto bien importante que titula El legado indígena, qué es lo que los indios aportaron al mundo. Entonces, en esos aportes de estos propios intelectuales de Occidente, ya ratifican lo que nuestros abuelos siempre nos habían enseñado. O sea, ahora ya tenemos la fuente que requería la Academia Occidental para decir que eso era verdadero. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que el conocimiento real en tecnología, en astronomía, en arquitectura, en arte, en medicina, estaba precisamente en este territorio. No queremos decir que solamente en este territorio, pero también el conocimiento de avanzada no estaba en Europa, estaba en China, estaba en la India, estaba en África, estaba en Medio Oriente, pero no estaba en Europa. Entonces, a tal punto podemos decir que hasta el siglo XV, siglo XVI, este continente, Abya Yala, aportaba al mundo occidental, a Europa, a África, con el 75% de los alimentos que hoy consume el mundo. O sea, todo lo que hoy consume el mundo, el 75% de los alimentos que hoy consume el mundo, son alimentos que vienen, que se han creado en este continente. Pero esos alimentos, esos productos que son originarios de este continente, no han surgido pues así por obra y gracia de una deidad, no, sino que esos alimentos, esos productos que han surgido en este continente, es producto de un largo proceso de acumulación de conocimientos, de tecnologías, de adaptación a distintos niveles de tierra, de ingeniería agronómica. O sea, es un conocimiento paulatino que ha permitido que alimentos muy importantes, por ejemplo, hoy puedan salvar al planeta del hambre. Por ejemplo, la papa, que es un alimento que sin eso Europa seguro hubiese desaparecido, también está ahí el tomate, que hoy mucho se habla de ese producto, es un producto de este continente. Están ahí la vainilla, la chirimoya, y un producto que hoy también está salvando a la humanidad es la quinoa, que también son productos fruto de una acumulación de conocimiento. El maíz, así si
nosotros nos pasaríamos mucho tiempo enumerando los distintos productos que este continente ha dado. Entonces, solamente ahorita estamos tomando el término de alimentos, pero podemos hablar en medicina, en astronomía, y ahí sí, y con mucho detalle, con mucho cuidado nos vamos a dar cuenta de que el conocimiento real no estaba en Europa. Eso es muy importante que reiteremos, no estaba en Europa. El conocimiento para el siglo XV-XVI estaba en Abya Yala, estaba en África, estaba en Asia, pero no en Europa. Bueno, es un mito entonces que nos han hecho creer. Bueno, cuando hablamos de mito tal vez estamos hablando de una falsedad, ¿no? Esto es difícil de creer para mucha gente, ¿no? Que acá hayan desarrollado bastante conocimiento y no tanto así en Europa. Sí, lamentablemente esto que ha ido siendo muy difundido en todos los programas educativos, en toda la currícula educativa, donde el objetivo era precisamente que desde niño tú pensaras eso, y estas creencias, y eso se va mitificando. Si al niño le repites desde inicio de clases, desde que va al colegio, y donde es válido el conocimiento ahí, pero hay que pensar qué tipo de conocimiento y cuál es su objetivo. Y el objetivo de ese conocimiento, lamentablemente, era precisamente hacernos ver a nosotros como retrasados. Y es ahí donde la descolonización y este proceso hoy que queremos encaminar es precisamente a revalorizar nuestra cultura, pero a darnos de cuenta que nosotros podemos hacer lo mismo o mejor que lo que ellos tienen. Bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas, sobre todo sobre el valor del conocimiento y cómo distintos pueblos habían desarrollado sus conocimientos altamente avanzados y no así como nos hicieron creer que no. Vamos a escuchar estos mensajes y luego continuamos. En este día histórico de aniversario de los hermanos mineros que tienen SAPI, que tienen raíz, y que son la vanguardia de las luchas del pueblo boliviano. La situación de justicia es resultado, hermanos, de la falta de acciones decididas en el pasado. Ahora nos toca a nosotros. Esta justicia necesita ahora ser reparada, pero respetando la constitución política del Estado. Necesita una profunda transformación de justicia, una verdadera revolución de justicia para ponerlo al servicio del pueblo. Y en estos días hemos visto cómo han vulnerado la institucionalidad democrática. Hubo intento de golpe. Cualquier solución pensada al margen de la ley, al margen de nuestra constitución política del Estado, será una amenaza a la continuidad democrática, hermanos. La solución pasa por las elecciones judiciales. Por eso desde el gobierno estamos promoviendo para garantizar las elecciones judiciales. Y exhortamos, hermanos, a las comisiones mixtas que están para eso, a asumir su responsabilidad, acelerar tiempos, dar certeza a nuestro pueblo. Pero todo lo que se haga tiene que ser en pleno respeto a nuestra constitución política del Estado. Si examinamos con detenimiento los últimos actuados violentos y desesperados de los jefes de la troika, del extremismo opositor, se percibe, hermanos, la energía del miedo y de la debilidad que sustenta el pacto de la troika, Camacho, Mesa y Evo, hermanos. Los tres capos de la troika extremista se han transformado en líderes sin pueblo. Por eso se necesitan. Por eso se han aliado, porque solos no pueden, hermanos.
Los extremos se complementan. Y este pacto, hermanos, está sellado por la firma del acuerdo que otorga al presidente del Senado capitanear este intento de golpe. Están nerviosos, agresivos, atacan, amenazan, con bloqueos de caminos, asaltan. Quieren imponer toda la fuerza, hermanos. Cuando uno no tiene razón, utiliza la fuerza. Porque saben que han perdido la credibilidad. Si quieren unidad, que no dividan nuestras organizaciones, que fortalezcan nuestra Central Obrera Boliviana, que fortalezcan, hermanos, nuestro pacto de unidad, y que respeten la constitución política del Estado, que nos ha costado sangre, hermanos. Bueno, continuamos conversando con nuestros invitados sobre el conocimiento. Uno supondría de que, como decíamos, todos los pueblos han desarrollado su conocimiento y tú decías, hermano, los conocimientos más avanzados estaban en Asia, en África, en la India, en China, etcétera, y también acá en los mayas, aztecas o en el Tahuantinsuyo. Bueno, uno supondría un pueblo donde ha desarrollado bastante conocimiento, tecnología, eso se refleja en la esperanza de vida, ¿no? Es decir, si acá hay mayor conocimiento, uno tendría mejores condiciones de vida. Algún momento comentabas cómo se podría contrastar la esperanza de vida de los pueblos originarios en el Abya Yala frente a la esperanza de vida de Europa en aquel entonces. Estamos hablando del siglo XV o XVI. Sí, y eso es, digamos, parte de un sentido común. Por ejemplo, si un pueblo tiene poca alimentación, ¿no? Si un pueblo no nutre adecuadamente sus cuerpos, entonces lógicamente ese tipo de alimentación lo que va a producir es pues también un debilitamiento del cuerpo. Y enfermedades, todo. Si nosotros vemos la historia europea, lo que los europeos han tenido el tiempo medieval, son constantes las hambrunas que hay en Europa. Veremos hambrunas permanentes en Inglaterra, en Francia, en Holanda. La parte norte de Europa está totalmente precaria en sus condiciones de vida, pero el sur de Europa no. Por ejemplo, la parte de lo que se llama Venecia, Pisa, Génova, todos esos sectores del sur ligados al Mediterráneo no. ¿Por qué? Porque esas partes tienen contacto con África y tienen contacto con Asia, entonces esos tienen la posibilidad de alimentarse mejor. Ya por eso son grandes estados, forman pues en la época medieval, Génova, Venecia, Florencia, Pisa, son estados muy prósperos que forman. Pero si nos damos cuenta, hasta la cultura de esos pueblos tampoco es occidental, es cultura oriental. Grecia mismo tiene una cultura totalmente oriental. Pero vayamos al este, al norte. Al norte es un lugar con bastantes precariedades, falta de nutrición y alimentación, hambrunas, todo eso. Entonces, cuando en 1492 se lanza Colón aquí, tenemos ese dato. Divergen algunos, incluso para Inglaterra dicen la esperanza de vida 35 años, dicen. Ya en el resto del norte de Europa 40 años. ¿Por qué? Porque en realidad por el tipo de alimentación que van teniendo. Claro que en Europa mismo hay dos grupos, o sea, es una comunidad dividida en clases sociales. También hay ricos,
Y entre los ricos, claro, ellos los pueden... monarcas, por ejemplo. Las reyes, Los reyes, príncipes, los condes, vizcondes, marques, toda una serie de títulos que existen ahí, el papa, los obispos, etcétera. Ellos sí tienen la posibilidad de tener más acceso a alimentos y ellos pueden tener más vida. Y entonces cuando se lanzan a este continente tampoco se acostumbran fácil a la alimentación, porque nuestro paladar no se acostumbra. Ahorita si a nosotros nos invitan un producto asiático, todavía no va a agradar a nuestro paladar. Un producto llega a agradar a un paladar durante tiempo. Pero la papa, por ejemplo, para ser admitida entre los europeos, ha durado 250 años. Recién en ese tiempo, después de 250 años, recién la papa ha entrado al paladar del europeo. Pero no ha entrado, digamos, por el gusto o por la intención de querer probarlo, sino porque, por ejemplo, en una parte de Inglaterra, en Irlanda, la gente ya se estaba muriendo de hambre. Y no había otra opción, o comían papa o se morían de hambre. Entonces, ¿qué uno quiere? ¿Morir de hambre o comer papa? Aunque tapándose la nariz, comían pues papa, ¿no? Y luego ya sus resultados fueron pues muy importantes. Y eso llamó la atención, incluso a cientistas sociales de ese tiempo muy importantes, digamos a los primeros pensadores sociales, podemos decir. Uno de ellos es Adam Smith. Y Adam Smith, al ver ese fenómeno, va aconsejando a todos los reyes, príncipes del norte de Europa para que a sus pueblos hagan comer papa, si quieren tener una clase trabajadora muy próspera, ¿no? Y entonces todo el norte de Europa se va fortaleciendo con la papa, a tal punto que en Alemania incluso le hicieron un monumento al papa, a la papa le hicieron incluso un monumento. Ese monumento fue derribado durante Hitler en ese tiempo. Pero Napoleón mismo, sin la papa, no hubiese sido emperador, Alemania no hubiese sido próspera, la propia Rusia. Entonces, pero la papa no es tampoco un producto que es el orgullo. Es el aporte de los pueblos originarios. Es el aporte de nuestros pueblos, de acá, del Tahuantinsuyo. Entonces, pero la papa no era así que estaba ahí en un campo así, porque en sí mismo la papa era un producto amazónico y un tanto venenoso, y que tú, con el conocimiento que estamos hablando aquí, con el conocimiento de nuestro pueblo, por miles de años ha tenido que ser adaptado a distintos climas, a distintos terrenos, a tal punto que hemos tenido casi 1000 variedades de papa, pero es parte de ese conocimiento. Pero Europa nunca supo agradecer por ese favor que le hicimos. Insistiendo con la esperanza de vida, decías que en Europa el pueblo vivía entre 35 a 40 años más o menos, y sus clases dominantes, unos 60 más o menos decías. Sí. En esos tiempos, ¿cómo era la vida en nuestros pueblos originarios? Acá hay interesante la reacción del colonizador, porque cuando se invaden este territorio, ven viejos de 100, 120, 150 años, y dicen, ¿por qué viven acá tantos años, 120, 150 años? Y es que la forma, no solamente aquí por ejemplo, alimentos, sino la forma como estaba organizado la comunidad, todo es todo un complemento que nos permitía vivir esa cantidad de años, a tal punto que estas nociones que tenemos nosotros de libertad, de democracia, no es pues un producto europeo, es un producto de acá. O sea, hasta eso les hemos enseñado. Europa no conocía libertad, no conocía democracia. Tampoco la democracia, porque la democracia es una práctica de nuestros pueblos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la obra de La Utopía de Tomás Moro, ese no es pues un texto escrito al azar, sino es un libro escrito con los relatos de los viajeros que habían vuelto de Abya Yala
a Europa. Y en Amsterdam, en las tabernas, aquí podemos decir en los restaurantes, así, ahí Tomás Moro iba preguntándose a cada uno de los viajeros qué había visto en Abya Yala, y eso lo va transcribiendo. Luego, una de las personas que más les relata es Rafael Gitlodeo, y este Rafael Gitlodeo había estado hasta en la parte del Ecuador, y producto de ese texto sale lo que se llama la utopía. Y estos libros, La Utopía, luego La Ciudad del Sol de Campanella, y otros libros, son parte de lo que luego van a llamar el socialismo utópico. Y Marx mismo se va a inspirar en estos libros para que luego van a crear el socialismo científico. O sea, el socialismo estaba surgiendo de este territorio, o sea, era parte del conocimiento de este territorio. Que no es lo mismo que el autoritarismo, ¿no? Que no es. Bueno, el profesor Dussel en algún momento dijo de que de Europa vino barbarie, ¿no? Y el hermano Martín acá nos dice el 75% de la alimentación en el mundo fue producido, por tanto, investigado en largos siglos en el Abya Yala. Entonces se podría afirmar que sí vino de barbarie de allá, porque además de eso, como Martín decía, no solo se ha aportado en la alimentación del mundo, sino también en temas políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera. Efectivamente, hay que considerar que Europa salía de la Edad Media, ¿no? Una edad donde el oscurantismo le llaman, donde ellos estaban matándose entre ellos, donde los mismos los musulmanes por 700 años los tenían sometidos. En ese sentido, ellos sí estaban desarrollando un tipo de conocimiento, pero un conocimiento para causar sufrimiento, para matar, para dominar y someter a otros pueblos. Pero mataban también científicos ellos, ¿no? Y también bajo ciertos mitos y creencias, aquel, por ejemplo, que se oponía al conocimiento teológico, que era quien mandaba allá, que podían ser científicos, mujeres, los mataban, los mandaban a la hoguera. Todo aquel que fuera en contra de ese nacimiento del conocimiento a base de la teología era asesinado. Miles de científicos en Europa terminan siendo asesinados así. Y aquí cuando llegan acá, descubren que hay toda una civilización, todas unas culturas milenarias con mucho conocimiento, y ellos, como va relatando el hermano Illapa, los mismos españoles terminan asombrados de lo que ven aquí. Pero si hubiera sido un encuentro, digamos, realmente amigable, hubiéramos sido, ¿qué tal, hermano? A ver, ¿qué podemos compartir? ¿Qué usted tiene, qué yo tengo? Vamos a construir algo mejor. Eso hubiera sido ideal. Y hubiera sido una construcción muy interesante de una sociedad de 1492 hacia adelante. Pero como ellos solamente querían conquistar, dominar, y sobre todo esa palabra, ¿no? Dominación, era someter a los pueblos acá, tenerlos como esclavos, sacar su oro, su plata. El capital original de Europa es gracias a la explotación y la dominación de los pueblos de Abya Yala, y es donde ellos luego pueden, lo mínimo que le podemos pedir, hubiéramos podido pedir en esos 500 años, es que hayan desarrollado de alguna manera ciencia y tecnología después de habernos causado tanto dolor y sufrimiento. Gracias al trabajo de aquí en las minas de los hermanos que fueron explotados y a los pueblos que han sido sometidos, es que ellos luego logran un cierto avance tecnológico. Los pueblos aquí milenarios podemos afirmar que tenían un alto grado de vida. Por eso se olvidó, creo, hermano, mencionar la esperanza de vida acá era más de 100 años. Y en algunos casos hay relatos que dicen que algunos vivían hasta 300 años, ¿no? Eso, bueno, de algunos mismos hermanos que decían, a ver, ¿quién es el más, algunos españoles llegaban y decían, ¿quién es el más anciano acá? Y había un anciano allá. ¿Y cuántos años tiene? 300 años. Entonces, eso es escrito por los mismos europeos que llegaron a esta parte del mundo. Y entonces podemos decir, para vivir 100 años, si uno se pone a pensar como joven, a ver, hoy, por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera vivir 100 años, tuviera que tener un modo de vida muy... Sin estrés. Sin estrés, para empezar. No tengo que estar pensando que el otro me va a matar, o que me va a torturar. O que te va a robar. O que me va a robar. O que el mundo se está yendo al precipicio. Y tendría que tener una alimentación, pero de la más alta. O sea, valores nutricionales en mi comida, en mi alimentación, en mi modo de vida, el hacer ejercicio, caminar. O sea,
el modo, cómo los conocimientos en 1492 en esta parte del mundo estaban enfocados era en cómo yo puedo vivir más tiempo y mejor. O sea, más no feliz, más feliz, porque la felicidad, y eso en investigaciones actuales, en los 5 puntos azules en el mundo, donde tenemos gente de 100 años, ojo, hoy hay personas de 100 años, esos 5 puntos azules que se investigaron, en la mayoría de los lugares, uno de los secretos es ser feliz y no estresarse. Entonces, podemos decir que las sociedades de 1492, las culturas milenarias aquí, eran sociedades no estresadas. Eran sociedades que vivían en equilibrio, en armonía, por eso vivían 100 años. Y por su alimentación, y que todo su conocimiento, todo su desarrollo tecnológico era precisamente para que nadie se muera de hambre, para que nadie se estuviera estresando, y cada vez eso iba mejorando y perfeccionándose año tras año. Podemos decir entonces que los sistemas de dominación son las que producen el estrés, ¿verdad? Y por tanto la deshumanización. Bueno, decimos muchos que estamos en una modernidad, ¿verdad?, altamente avanzada, con tecnología, con informática. En ese contexto, ¿por qué hablar de los conocimientos de los pueblos ancestrales? ¿Dónde radica la importancia? Y esta pregunta es bien central, muy importante. ¿Por qué? Una simple pregunta nos haríamos. El sistema actual que domina el mundo es un sistema de convivencia pacífica entre seres humanos y de respeto a la naturaleza. Si este sistema actual que domina la humanidad fuera de convivencia pacífica, etcétera, entonces, ¿para qué ya recordar nuestros sistemas, nuestros conocimientos? Pero una evaluación así, a quemarropa, nos hace dar cuenta de que hoy estamos asistiendo a una crisis civilizatoria. Y cuando decimos crisis civilizatoria, nos referimos a una crisis energética, a una crisis alimentaria, a una crisis económica, o sea, es una crisis global en todos los sentidos. Es como una pelota vieja que donde algún lugar le das un parche, otro lugar también se revienta, lo parchas en ese otro lugar se revienta, o sea, ya no sirve. Hay que botar esa pelota y hay que comprarse otra pelota nomás porque ya no sirve. Entonces, el conocimiento del mundo moderno actual, el conocimiento de la modernidad nos está llevando a un declive de la vida, a un asesinato de la vida. Y entonces ahora, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? ¿Hay que crear nuevo conocimiento? Quizás habría que crear nuevo conocimiento, pero si nosotros tenemos esa capacidad de tener ojos en la nuca, entonces nos vamos a dar cuenta de que en realidad el conocimiento de nuestros pueblos es la respuesta, es la solución a las distintas crisis que ha creado el mundo moderno occidental. Bueno, muchos dirían de que eso es retroceder en tiempo, bueno, aunque en los hechos jamás sucede eso, ¿no? Pero acá creo que hay una mirada tal vez medio racista, decir que los conocimientos ancestrales son ahora la guía para salir de esta crisis global, como decía el hermano. Creo que en mucha juventud no sería muy bien visto. Sí, efectivamente, cuando, por ejemplo, en Europa, hoy están viendo este lado, están viendo a los pueblos originarios de este lado. Europa, de lo que nosotros ya tenemos, de lo que dice el hermano, de los conocimientos ancestrales, Europa está chequeando lo que nosotros tenemos acá. Porque ellos mismos, en un proceso autocrítico, ¿no? Existen pensadores autocríticos, se han dado de cuenta que su sistema individualista, capitalista, con la lógica del capital en todo, los está llevando a la destrucción. A tal punto, por ejemplo, que en Europa hay encuentros de la soledad. Es decir, ya no conviven, ya no se saludan, ya no pueden hablar de tú a tú. Así, este diálogo allá, lamentablemente, está llegando a sus peores crisis emocionales. Allá hay muchos suicidios por soledad.
O sea, la respuesta, la solución es sencilla, ¿no? La respuesta a la soledad es que yo hable con mis amigos, que tenga amigos, que comparta con otros seres humanos. Pero allá como el individualismo ha llegado a su máxima expresión, es que yo todo lo puedo, yo solo puedo hacer las cosas, entonces prefiero suicidarme antes que con otro humano hablar. En ese sentido, hoy, por ejemplo, Europa son los países que más ansiolíticos consumen. Estas pequeñas drogas que te hacen feliz, gastan millones de dólares para neutralizar la ansiedad y que no estén suicidando. Porque lamentablemente en Europa ya hay en algunos lugares que ya tienen inclusive el Ministerio de la Soledad, porque ya lo vieron como problema. En ese sentido, yo como joven me digo entonces, no es ese modo de vida el que yo quiero para mí. Ni para tus hijos. Ni para mis hijos, ni para la futura generación, ni para el Estado plurinacional. Ese modo de vida individualista, capitalista, donde lo único que se quiere es apropiarse del trabajo ajeno, la extrema dominación, es algo que yo no quiero. Nosotros y los jóvenes queremos salir de eso a un mundo con más relaciones de solidaridad, de complementariedad, de equilibrio entre nosotros, de respeto hacia nosotros, una cultura de la paz que aparentemente, bueno, no aparentemente, bajo estos datos históricos de esperanza de vida de los pueblos ancestrales, podemos llegar a decir, creo que ese sería o es el horizonte al cual debemos encaminarnos. Y quisiera también mencionar esto, nada se escapa a la lógica lamentablemente, del capitalismo en el cual vivimos. Lamentablemente, antes, por ejemplo, Europa tenía otro modo de vida y una organización no tan perversa como hoy la estamos percibiendo. En Europa la muerte no era algo malo todavía. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las ciudades centrales había la iglesia, el cementerio. Entonces, inclusive en tu casa vos enterrabas a tu abuelito en Europa. Lo mismo en estas partes del mundo. Entonces, ellos enterraban y la muerte estaba presente, pero no algo como algo negativo, sino como que tú sabías que eso te iba a llegar. Pero llega un momento, justamente con Adam Smith, y esto en un texto de Voltaire dice, en el mismo pueblo de Adam Smith terminan sacando los cementerios y los llevan a la periferia, donde no lo puedas ver. O sea, no tiene que haber el recordatorio de la muerte. ¿Por qué? Porque para la lógica del capitalismo, la muerte no produce. O sea, la muerte no le sirve al capital. O sea, que eso esté en tu permanente recuerdo y que tú quieras vivir por vivir nomás, ser feliz, eso no le sirve al capitalismo. Tienes que ser un sujeto que produzca y produzca en condiciones de explotación, y eso es el capitalismo. Termina llevando que ese sentido, hasta la muerte no se escapa de la lógica del capital porque no le sirve. Se tiene que ir a la periferia donde tú no lo veas, y inclusive en esa época en Europa han trasladado los cementerios enteritos hacia afuera. En cambio aquí, los pueblos ancestrales, y aquí tal vez el hermano Yapa nos pueda, y el tipo de conocimiento que tenías que tener en esa época, era que la muerte no era visto como algo negativo, sino que y eso creo que deberíamos retomar hoy, sino la muerte era, inclusive tú los recordabas, ¿no? Venían acá, los ponías los momificabas, y en esos días sagrados salías con ellos a bailar. O sea, seguías recordando a la persona. En cambio, en Europa es tristeza, es muerte. ¿Pero por qué es tristeza? Porque ya no produce. O sea, es triste la muerte porque al capitalista dice, este dejó de producir y este no me sirve. En cambio, aquí la muerte era otra concepción. Ahí el hermano Yapa nos podrá profundizar. Era otro tipo de conocimiento, otro tipo de mirada, otro tipo de paradigma, otra forma de ver el mundo que creo que deberíamos hoy revalorizar. Bueno, es muy importante seguir conversando sobre la importancia del conocimiento y el tipo de conocimiento que tenemos. ¿Qué tipos de conocimiento nos están llevando hacia una autodestrucción, como decían nuestros hermanos? En la economía, en la política. En la política, por ejemplo, estamos destruyéndonos. ¿Qué tipo de conocimientos nos están haciendo que nos comportemos de ese modo destructivo? Creo que es importante preguntarnos y qué tipo de conocimientos de los pueblos ancestrales es importante recuperar en este momento para por lo menos salir de esta crisis. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias, estimado hermano. En la siguiente seguiremos conversando sobre estos temas. Hermano. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Dialogamos
Dialogamos para construir bienestar es una producción de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia a través de su Dirección General de Relacionamiento y Fortalecimiento Ciudadano. Hasta pronto.